Mi tema es relacionar las teorías de cuerdas que viven en estas dimensiones mayores a 4 con una teoría llamada teoría de campos. Al final de la carrera me enteré con unos conocidos, unos amigos, que había la posibilidad de dar una prueba para ir a Brasil. En Brasil los científicos de allá se quejan de que allá no se fomenta lo suficiente. Bienvenidos, el día de hoy estamos inaugurando nuestra primera entrevista en nuestra nueva secuencia Divo Entrevistas. Para ello tenemos el agrado de contar con nuestro amigo y doctor en física teórica, Renato Sánchez. Buenas tardes, Renato. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí acompañándonos. Bueno, como sabemos, eres doctor en física teórica, bueno, doctor y magíster, entonces queremos saber el transcurso desde el inicio hasta el final, bueno, hasta donde también sé que has hecho un postdoctorado en Sao Paulo. Quisiera saber cómo así has logrado calar hasta donde estás ahora. Ya. A ver, la historia es como... Me imagino que es la historia típica de todo el mundo que empieza y no tiene mucho idea de lo que empiezas en la universidad. Sobre todo en física, que bueno, en mi caso particular yo no tenía mucha idea de con qué me iba a enfrentar o qué cosa iba a ver o dejar de ver también. Lo normal es que alguien después del colegio se quede un poco con la cabeza de colegio, entonces en el colegio es como que toda la física que te dan en el colegio es, vamos a decirlo así, aburrida. Entonces, claro, porque no tenemos algo concreto para qué nos va a servir. Exacto. Y es física, y es más, o sea, y no es culpa de los profesores, quizás no darte muchos alcances de lo que viene más allá de lo que te están enseñando. Entonces ya eso pues es parte de la universidad. Entonces al empezar física, la verdad es que era todo un poco pesado porque era mecánico. Y al mismo tiempo llegaba a ser un poco aburrido. Así llegan a ser algunos cursos introductorios, hasta que más o menos a la mitad, que es lo que la gente ya llama curso de carrera, llegas a ver la clásica, mecánica cuántica, electromagnetismo, y el electromagnetismo ya deja de ser lo que viste en el colegio. Ya viene abrazado con un concepto, una historia y cosas que puedes ver después. Los profesores mismos ya empiezan a cambiar, son, digamos, profesores, digamos, con un poco de panorama, un poco más amplio. Y ellos ya, quizás si tú llegas con una pregunta y que no es del curso tal cual, ellos te pueden dar alguna idea, ¿no?, de eso. Y así, desde la mitad de la carrera, de la graduación hasta el final, pues, digamos que le empecé a agarrar gusto, como un poco ya lo que es ser físico tal cual, ¿no? Ya te empiezan a decir físico, digamos, ¿no? Bueno, no tanto, te lo empiezan a decir o a sugerir un poco y empiezas a tener contacto ya un poco más, no de tú a tú, sino un contacto un poquito más horizontal con los profesores. Al inicio, con tu cabeza de colegio, tus profesores de la facultad son siempre, digamos, gente muy superior a la que tú tienes un poco de miedo de hacerles preguntas. Pero ya a la mitad no, ya tienes un poco más de confianza, ya compartes con otros compañeros de ciclos más avanzados o que tienen conocimientos más avanzados. Y si tienes suerte con gente que viene desde afuera de visita y ellos también te amplían el panorama. Entonces, al final de la carrera me enteré con unos conocidos, unos amigos, que había la posibilidad de dar una prueba para ir a Brasil. Esta prueba la damos un grupo de compañeros y pues la mayoría de nosotros, si no es decir todos, nos vamos a diferentes. Un buen grupo, digamos, nos vamos a la Universidad de Sao Paulo, donde yo estuve,
y otros se esparcen un poco, ¿no? En Brasil mismo. Y ahí estuve 2 años para la maestría y 4 años en el doctorado. Y después yo acabé el doctorado en 2019 y después llegó la pandemia. Yo me inscribí al doctorado, al postdoctorado, que es básicamente, ya con el doctorado tú eres un poco libre de investigar. Claro, te pagan. Entonces es como una especie de trabajo académico. No dictas cursos como un profesor tal cual, pero te dejan investigar. Y te dejan publicar, eres más o menos libre, ¿no? Claro, la cuestión ahí es producir. Exacto, la idea, en realidad la idea del posgrado idealmente es producir, tener artículos, papers, en revistas y tal. No me ocurrió en la maestría, a otros sí les ocurre en la maestría, publican muchísimo, incluso desde la graduación, el pregrado. En el doctorado ya casi te obligan, no te lo sugieren como una obligación, como que, bueno, tu tesis tiene que ser algo nuevo. Entonces, fue un poco pesado para mí. Y justo ya que me has tomado el tema de la tesis, que es un tema importante y que muchas veces uno como estudiante de pregrado lo ve difícil de alcanzar o quizás lo posterga durante sus estudios, ¿no? Como pregrado. ¿Qué te motivó a ti a hacer el tema de investigación de tu tesis? Ya, cuando yo llego allá, después de estar aquí en la universidad, de nuevo, es algo así como un reinicio. Yo llego allá siendo físico, habiendo egresado de física, sabiendo lo básico de física. Pero al llegar allá están los profes que todo el mundo investiga. Entonces, todo el mundo tiene ya sus áreas definidas y tú no. Tú llegas y estás un poco a merced de todos. Entonces, hablas con uno, con otro, y por ahí alguno quizás es más abierto a aceptarte como asesor y otros no. Y mientras estás ahí, al inicio, un par de meses, puedes asistir a eventos, a unas charlas por ahí, un poco que te vas interesando por cada tema. Lo que me pasó fue eso. Yo llegué y no tenía ni idea de qué hacer. Entonces, al tiempo, me enteré de un tema y de un profesor. Y luego empecé a hablar con él, le dije que si podíamos trabajar, que yo había más o menos, tenía interés en la física teórica, que es lo que al final acabé haciendo. Y con el tiempo, pues me aceptó. No fue muy fácil, digamos, de convencerle. Pero al final sí, y bueno, empezamos a hacer la tesis. Se empieza con un proyecto, con una idea que tú, con tu profesor, a veces la construyes tu profesor y tú, o a veces la construye tu profesor, que ya tiene, digamos, una lista de temas, y él te da uno. Eso es un poco, digamos, un poco forzado, pero sigue siendo bueno, porque es un tema de investigación, y no necesariamente tiene que ser tu tema de investigación para toda la vida. Hay gente que, digamos, avanza un tema en la maestría, lo hace muy bien, publica, y al doctorado se cambia. Y esto es porque tu panorama también cambia. Entonces, en mi caso no ocurrió así. Yo estaba contento con lo que había con el profesor. Le volví a hablar después de la maestría, que si me acepta para el doctorado. Montamos ya un proyecto un poquito más elaborado para el doctorado. Y bueno, el problema del doctorado es que tu trabajo tiene que ser original, publicable en una revista. Entonces, en la maestría casi no se te obliga a eso, es como una revisión, estás aprendiendo. Entonces, en el doctorado está el asunto del ensayo y el error. Tú intentas un tema y es muy difícil y no lo consigues. O, lo que es también un poco hasta gracioso, tienes un tema y por algún lado del mundo a alguien se le ocurrió exactamente lo mismo y lo publica antes que tú. Ocurre. Y eso también te malogra, digamos, la tesis, porque al final tiene que ser algo original. Y en mi caso fue que la idea fue difícil, así que casi al final del doctorado mi tema cambió. Y bueno, al final felizmente acabé publicando lo que había hecho. Cerca del final del doctorado, con la presión de la presentación, poco tiempo después publiqué lo que había hecho. Y bueno, felizmente, bueno, se publica en una especie de, esto se llama archive, que es donde tú haces tu trabajo, lo publicas para que otra gente lo vea.
y al mismo tiempo lo mandas a la revista. La revista ya formalmente lo acepta y lo publica en sus páginas, ¿no? Etcétera. Lo primero es una especie de divulgación a todo mundo que esté interesado. Como una especie de Facebook de artículos. Tú dejas ahí tu artículo y tu correo y te llueven preguntas, reclamos, eso es mío, o agrega esta referencia que yo también trabajé en esto, etcétera, ¿no? Y ahora, ya aquí en Perú, trabajando también en una institución que tengo entendido como catedrático en física, ¿qué es lo que tú buscas introducir en tus alumnos, o qué es lo que tu objetivo, que es lo que quieres llegar a alcanzar en tu enseñanza hacia ellos? A ver, ellos son ingenieros, van a ser ingenieros, entonces ellos no tienen la misma motivación de un físico. La podrían tener, pero no es una obligación de ellos tener la cabeza de un físico. Entonces mi idea es que por lo menos tengan el interés básico. Yo siempre les digo, todo ingeniero tiene que saber esto que les estoy enseñando. Y me dicen, ya, pero yo soy de esta ingeniería, yo soy de esta otra. No, si ustedes tienen un grupo de amigos y todos son ingenieros y alguien por ahí quiere compartir alguna cosa, puede surgir un tema de física, pues todo el mundo tiene que ser capaz de entenderlo. Y que se interesen y que pregunten. Básicamente que el curso, que yo sé bien que es fastidioso para ellos y que es casi como una obligación llevarlo, por lo menos que conmigo disminuya eso y que se convierta en algo, pues bueno, tienes un par de horas para aprender, para hacer preguntas, e idealmente llevarte un par de conceptos a tu casa que se te van a quedar, ¿no? Y que quizás más adelante te permitan entender mucho más cosas de tu propia área, o en tus trabajos, o lo que sea, ¿no? Como son ingenieros, yo trato de siempre de asociar los conceptos a cosas que ellos van a ver, a una máquina, una instalación, claro, o sea, un circuito. No tanto en la forma memorística, una enseñanza memorística, sino más como ellos tomando una parte crítica, ¿no? Y describiendo parte de la teoría que tú les impartes. Exacto. Yo siempre les digo, la primera cosa conmigo, al menos no en particular, es tengan confianza de preguntar, lo que sea. Al principio no la tienen, pero luego van soltándose y aparecen preguntas que muchos de ellos por ahí, ¿no? Aparece un eco diciendo, ¿cómo preguntas eso? No, yo les digo, pues no, esta pregunta es mejor que la tengas aquí conmigo y seguro algún otro por ahí la va a aprovechar, la respuesta. O quién sabe, yo no tengo la respuesta, que suele pasar, y prometo la respuesta quizás para la clase siguiente, y al mismo tiempo digo, pues si alguien por ahí consigue la respuesta, también la puede presentar en la clase. Entonces, si logro que un par se motive a conseguir la respuesta de algún lado que no sea yo, o por ahí en un video, o ya él sabrá de dónde la consigue, pues es también un punto a favor de, no solo de mí, de todos. Y yo enseñando, como les digo también a ellos, es un poco un pretexto para que yo también refuerce lo que yo alguna vez aprendí, porque obviamente si dejas de aplicar o de usar lo que tú has aprendido, se te olvida, eso es normal. Ellos mismos, cosas que aprendieron la semana anterior, la olvidan, y yo no los trato mal, yo les digo, es normal, no lo ven todos los días, o lo están enseñando como yo. Yo recuerdo cosas porque llevo toda la semana repitiéndolo en una sección y luego en otra y luego en otra. Entonces es normal que yo lo sepa, ustedes no. Pero quiero que se les quede, aunque sea la idea, ¿no? Y eso es un poco mi fin, ¿no? Porque yo no es mi idea que ellos sean físicos, como te digo, ellos van a ser ingenieros. Yo siempre les digo, sean buenos ingenieros, ¿no? Y tengan claros los conceptos. Y bueno, siempre les digo que nunca se olviden de sus unidades, ¿no? Eso es algo que siempre les digo, su sistema internacional siempre ahí, ¿no? Porque a veces colocas un número, digamos, y no le colocas nada, no se sabe qué es. Entonces ellos siempre tienen que tener, al menos conmigo en la cabeza, que la ciencia o la ingeniería tiene, digamos, un aparato que, bueno, un físico podría entender más a profundidad y un ingeniero no es que no tenga que entenderlo, es que debe entenderlo, pero a un nivel aceptable, ¿no? Y aplicable. Es básicamente lo que les va a tocar hacer ellos en toda la vida, ¿no?
Y bueno, ya que he mencionado, también como sé que, bueno, has trabajado en el tema de investigación, quizás nos quisieras comentar un poco de tu tema de investigación. Ya. Mi tema de investigación es, bueno, como físico teórico o físico matemático. Son dos maneras de llamarlo. Es un poco también cuestión de nombre. Algunos se dicen físico teórico, digamos que es un nombre un poquito más comercial. Otro físico matemático, que es un nombre que podría incomodar a los matemáticos o a los físicos mismos, porque es como una cosa en medio. Entonces, mi tema es teórico, fundamental, no aplicable directamente. Lo que podría llamarse física de alta energía, lo que podría llamarse muy conceptual, muy matemático. Y el contexto es la teoría de cuerdas. Entonces, la idea, bueno, un poco para ponerte... Bueno, sabemos que hay varias teorías de cuerdas. Exacto. ¿Por qué lado es donde tú te has encaminado? Bueno, la teoría de cuerdas, bueno, sí, como tal, la teoría de cuerdas, hay 5 teorías de cuerdas, cada una con su contenido, le llamamos contenido de materia o contenido de campos, como si, digamos, esa es una teoría de cuerdas y aquí hay tal cosa, esa es otra teoría de cuerdas, hay tal cosa y etcétera. El fondo de eso es que es una teoría en la que, digamos, los objetos que se mueven no son puntos, sino cuerdas. Entonces, se dice que la materia, digamos, o las partículas son modos de vibración de estas cuerdas. Viven en un espacio de más de 4 dimensiones. Nosotros estamos en 4 dimensiones, ¿no? Al frente, al costado, arriba, 3 espacios y 1 de tiempo, que es por donde va el reloj. Van 4. La teoría de cuerdas funciona matemáticamente en 10 u 11. Las de 11, bueno, este es otro asunto, pero funciona en más de 4 dimensiones. Entonces, mi tema es relacionar las teorías de cuerdas que viven en estas dimensiones mayores a 4 con una teoría llamada teoría de campos que puede ser aplicada en 4 dimensiones. Ahora, una teoría de campos es una en la que las partículas son puntos que interactúan entre ellas, viven en 4 dimensiones y podrías decir que, pues bueno, pueden estar en nuestro mundo. En mi caso, las teorías de campos que yo uso tampoco son reales. Son modelos ideales, los podemos llamar ideales, digamos, matemáticamente formales, no experimentables por ahora, pero que nos sirven para aprender cómo funciona esto que yo hago, que se llama en el fondo holografía, que es la relación entre la teoría de campos en 4 dimensiones y resultados en la teoría de cuerdas que vive en más de 4 dimensiones. Entonces, un poco la idea o la búsqueda en mi área es conectar una teoría de campos en 4 dimensiones, que puede ser una teoría que no sea aplicable o una teoría que en el futuro puede ser, qué sé yo, el modelo estándar, que es una teoría de campos en 4 dimensiones con sus interacciones y tal, con una teoría que vive en más dimensiones. Claro, como una forma de predecir. Sí, más que predecir, una forma de validar, porque la teoría de cuerdas no es las escalas de las cuerdas en las que tú podrías ver, entre comillas, una cuerda, son muy pequeñas. Se dice que es de la longitud de Planck. Ya, ¿qué significa la longitud de Planck? Es un 10 elevado a menos 33, si no me equivoco. Y si eso se lo entiende como energía, tú a la distancia pequeña le das la vuelta, ¿no? 1 sobre esa longitud, y te daría una escala de energía. Eso es inmenso, muy por encima de los aceleradores y cualquier cosa que se esté construyendo ahora. Entonces, una forma de alcanzar o de tocar esa teoría de cuerdas es a través de la holografía. O sea, usando una teoría de campos que te consiga un resultado validado por la teoría de cuerdas y que esta teoría de campos sea experimental, entonces tendrías por ahí indirectamente algo que la teoría de cuerdas te podría dar a través de la holografía, Claro, no como un experimento. O sea, ahora lo vemos muy teórico. Exacto.
pero, o sea, estos descubrimientos y esas valideces que le vamos a bueno, encontrar durante el camino, lo estás encontrando, y bueno, otros físicos también. Quizá ahora no se pueda visualizar eso, pero esos conceptos, esas teorías en un futuro, en unos años, puedan servir de mucho, ¿no? Hablando de tecnología. Sí, ese es un asunto también discutible. La física teórica no necesariamente busca, digamos, una aplicación directa, es una consecuencia. Por ejemplo, lo que se hacía o lo que se hace ahora en el CERN, búsqueda de materia oscura, de nuevas partículas, etcétera, directamente no tiene aplicaciones. Claro, porque justo hablando del CERN, ya que lo has comentado, yo bueno, y que muchos televidentes quizás no saben, pero el CERN impulsó o dio acceso al www que conocemos y que es el buscador universal, y que, bueno, desde ahí podemos encontrar cualquier tipo de información, ¿no? Y nos sirve demasiado. Entonces, eso desde un inicio, yo me informé un poco, y eso desde un inicio, bueno, ahí mediante el W se compartió información de astrofísica, de mecánica cuántica. Fue como una plataforma en donde varios físicos, estudiosos, pudieron verter sus conocimientos, y bueno, ahora, como me dices, también de ahí partir, ¿no? Las teorías, y bueno, es muy beneficioso ahora en la actualidad. Exacto, entonces, como te decía, en el CERN la búsqueda no es necesariamente algo que podría ser aplicado, sino que son consecuencias de lo que ellos encuentran. Por ejemplo, Internet nació ahí, digamos. Varias aplicaciones a la física médica, lo que tiene que ver con radiaciones o con aplicación de láseres, aceleradores, ocurrió ahí. Entonces, indirectamente esto ocurre. Ahora, en mi caso, la teoría de cuerdas, si me lo preguntas, no es algo que nosotros vamos a, digamos, a tocar tal cual, ¿no? Ahora apareció una cuerda, no, eso no va a pasar. Bueno, de aquí quizás, no sé. Entonces la búsqueda ocurre por los flancos. ¿A qué es dual esto? ¿A qué es dual esto? Cuando tú dices que algo es dual, imagínate, pues, no sé, un idioma, hablamos de diccionario. Entonces tú tienes un objeto que es llamado de cierta forma en un idioma y de cierta forma en otro idioma. La manera de la que este objeto conecta estos dos lados es a través del lenguaje. Entonces este objeto es llamado de diferente manera por ambos, digamos, por ambas dos culturas o lo que sea, o dos grupos de personas, pero se refieren al mismo objeto. Entonces, si tú quieres saber un poquito más o menos de cómo piensa, digamos, la gente de aquí, de este país, trata de entender cómo llaman a este objeto a través de cómo llamas tú a este objeto. Ese es el diccionario, la conexión, digamos, entre culturas o entre lenguajes. La teoría de cuerdas se estudia en holografía desde ahí. Tú usas una teoría de campos para más o menos entender algo en teoría de cuerdas. O incluso también puedes usar la teoría de cuerdas para entender teoría de campos. Eso, hay dos direcciones, digamos. Hay gente que investiga cuerdas a través de los campos y campos a través de las cuerdas. Entonces, pero a ver, una aplicación, volviendo al asunto inicial, una aplicación de esto son consecuencias. La idea de la física teórica es entender y tener los fundamentos bien establecidos. Incluso llegas a rozar lo filosófico. Y ese es un asunto también que, bueno, en particular me interesa. Lo conceptual, tú no puedes avanzar en una ecuación si no entiendes qué estás escribiendo ahí. Así como cuando tú escribes una oración en un idioma, si tú no entiendes qué quiere decir el verbo ser, el verbo estar, las conexiones, las preposiciones, tú no tienes idea de lo que estás escribiendo. Claro, tú puedes escribirlo porque lo has imitado de algún lado, pero tú no entiendes qué cosa quiere decir o a qué se refiere. Entonces la idea de la física teórica es también tener claro todo eso. Y sí, se llega a tocar lo filosófico y no hay por qué, digamos, quizás incomodarse o quizás sentirse
sentir que lo filosófico está fuera de nuestra área, está, no solo para los físicos teóricos, sino para los experimentales, todas las áreas, los astrónomos, los astrofísicos, los de cosmología. Porque si lo vemos de esa manera, yo creo que ese conocimiento va a trascender, no solamente quizá lo tengamos para un momento, sino que quizá lo veamos en otro área, en otro ámbito, en otro tema, en otro curso, pero nos recordamos por eso, porque lo tomamos así muy desde donde parten, ¿no? Exacto. La idea de esto es, como más o menos tú dices, es conectar cosas. Tú, si tienes clara una cosa, tú eres capaz de conectar algo nuevo que estás aprendiendo con esto que tenías. Y eres capaz de hacer analogías. Eso es algo que a mí me gusta muchísimo, hacer analogías a la hora de enseñar. Claro, es bien enriquecedor. Exacto. Entonces, eso al mismo tiempo que tú lo compartes, se queda en ti. Como una especie de recurso ya tuyo, pues lo usarás las veces que sea necesaria. Y bueno, se convierte en conocimiento. Al final, la física teórica o la física tiene, sí, su parte aplicada, pero una parte es el conocimiento tal cual, de la naturaleza. No es la idea de la física, creo, ¿no? ¿Y qué le dirías a un joven que quizá quiera estudiar esta carrera o una carrera de ciencia? Decirle, bueno, si ya está dentro, que lea historia principalmente, que empiece con la historia. Si tú empiezas una carrera y empiezan, obviamente te van a empezar a dar ecuaciones porque por el tiempo, no son unos años que llevas el curso, tú tienes que poner un poco de tu parte. Y esa parte que tú puedes ahí poner, esa historia, cómo se llegó, cómo hicieron otros antes para llegar a esa ecuación. El profesor, sí, podrías saberlo y podrías preguntárselo, pero no va a estar en tu clase del día porque ocuparías un curso entero en historia de la ciencia. Yo sugeriría que lean historia. Historia del curso que estés llevando, métete a la historia, tan antes como puedas, tan antes como el libro que tengas te lo puede dar. Los griegos, qué sé yo, los romanos, que había mucha ciencia, y los indios, que había mucha ciencia. Entonces, y luego, ya adentro también, explora cosas que están más adelante. Cuélate a un curso en el que tú no estás matriculado. Habla con profesores sin miedo. Bueno, puedes empezar con compañeros que estén en un ciclo más adelante, o 2 o 3, o gente que visite la facultad o donde sea que estén estudiando, y luego con profesores. Entonces, la recomendación es esa. Tú estás en medio, y es ir muy atrás en la historia para explorar cómo se llegó hasta ese punto, e ir hacia adelante usando a tus compañeros, profesores, etcétera, para saber más o menos a qué va, ¿no? Porque, bueno, al ser gente normalmente mayor a ti, han aprendido, han visto cosas que tú todavía no ves. Y quizás no veas por muchas razones, que quizás la vida te iba para otro lado, etc. Entonces siempre es bueno tener la perspectiva de diferentes personas de un mismo tema. Si yo, por ejemplo, tengo una forma de ver las cosas, si tú hablas con otro físico, obviamente te va a decir algo diferente. Entonces, eso te ayuda no solo a saber de las diferentes perspectivas, sino a posicionar la tuya propia, ¿no? Claro, o sea, a ver en diferentes horizontes y tomar quizá parte de cada uno y internalizarlo, ¿no? Exacto, exacto. Y tomarlo. Es como cuando lees un libro, el que sea, una historia o un cuento, lo que tú quieras. Entonces un poquito se queda en ti. Cambia incluso tu manera de pensar, tu manera de hablar, etcétera, ¿no? Entonces, en física o en ciencias, hablar, incluso entre ciencias, sería muy enriquecedor hablar con un matemático, hablar con un biólogo, hablar con un químico, etcétera, así tipo interdisciplinario, ¿no? Para qué se opina de la ciencia, para dónde va, cómo podemos trabajar juntos, qué concepto tuyo de física puede ayudarme a mí, biólogo, a entender esta cosita. Entonces, eso es muy bueno, es muy enriquecedor. Y empezar apenas empiezas esa carrera, con este tipo de, digamos, de forma de llevarla, pues va a hacer que al inicio, primero, no te sea tan pesado, que no te aburras, puedes aburrirte, ya te dije al inicio,
Entonces va a ser un poco hacer que la carrera sea un poco más llevadera, ¿no? Y mucho más si tú lo compartes, no solamente lo recibes, sino lo compartes, lo discutes con tus compañeros y todos tus compañeros por ahí van juntos y comparten con otros y así, etcétera. Y Renato, un último mensaje que quisieras dar a nuestro público. Pues en general lean mucho, lean historia, conversen con gente que sabe más de todas las áreas, no discriminen ninguna área, ningún tipo de conocimiento de ninguna persona, ¿no? Y pues eso, ¿no? Y así la idea es avanzar y se comparte avanzando juntos, ¿no? Digamos pensando juntos como una especie de masa entera humana. Pues eso sería, ¿no? Y bueno, ¿cómo ves la ciencia en el país? Creciendo, está mejorando. Obviamente, bueno, ya todos nos hemos dado cuenta que no había tanto fomento antes, inclusive cuando yo empecé la carrera, digamos, el ambiente era diferente al que es ahora. Mucho ha ayudado lo de las redes sociales y eso, la divulgación es muy importante, lo que ustedes mismos están haciendo. Empieza a aparecer aquí bastante, entonces eso me imagino que va a empezar a despertar a nuevos estudiantes y luego nuevos científicos, físicos, biólogos, etc. Y esto va a reforzar la ciencia aquí. Esto va a hacer también, o tiene que hacer, que los que fueron nuestros profesores también lleguen a actualizarse, digamos, ¿no? Entonces, digamos que ese es el tren de lo que va a ocurrir, ¿no? Es lo que va a arrastrar todo internet, lo virtual, las reuniones, etcétera, ¿no? Entonces lo veo avanzando, veo que la ciencia aquí mejora, se refuerza, hay mucho más intercambio, mucho más visitas desde otros países que nos dan su perspectiva. Por ejemplo, yo viniendo de Brasil junto con otros compañeros tenemos otra imagen. En Brasil, y eso es muy gracioso, en Brasil los científicos de allá se quejan de que allá no se fomenta lo suficiente. Yo llego aquí y digamos que no tengo la perspectiva de un país que cree que yo vengo de un lugar donde la ciencia es abundante. Entonces también es cuestión de perspectiva. Los brasileños tienen como ejemplo, y siempre es bueno tener un ejemplo, a países a los que llamamos desarrollados, en donde la ciencia no solo es fundamental, sino aplicada a todo, básicamente, ¿no? A la tecnología sobre todo, que es al final lo que mueve, vamos a decirlo, el dinero para la ciencia, ¿no? Es la aplicación tecnológica tal cual. Y la ciencia básica, digamos, es desde ese punto de vista casi como una consecuencia del avance tecnológico. Lo que te comenté antes, la tecnología o la aplicación de la ciencia es vista desde el punto de vista de un teórico, digamos, una consecuencia de su investigación. Entonces, esto es algo un poco curioso, pero... Entonces, ¿podrías decirnos que eso sería la parte importante de estudiar física? No solo física, sino cualquier ciencia. Digamos, el avance... ¿Qué podría motivarte a ti? El conocimiento tal cual, si tienes, digamos, una manera de ser. Yo, por ejemplo, digamos, lo que me motiva es saber cosas. Y si las cosas que yo sé de alguna manera se aplican bien, claro, no, pero no es algo que necesariamente yo en particular busco. Pero otros físicos o científicos, claro, de otras áreas. Hay otras Exacto. Entonces, en física mismo, un físico aplicado, un astrónomo, por ejemplo, tú miras las estrellas y tú le podrías preguntar al astrónomo por qué miras las estrellas, para qué nos va a servir, para saber, para conocer. El movimiento sísmico también logran predecir. Exacto. Es todo claro, hay toda una aplicación de quizás lo astronómico, lo astrofísico, también, quizás a lo sísmico, puede ser un caso, lo geofísico, exacto. Entonces hay científicos motivados directamente por lo aplicado, para qué me va a servir esto, ¿no? Y otros no. Ambos son buenos, ambas cosas son ciencia. O sea, hay muchas áreas o líneas en donde podemos explorar. Exacto.
Entonces yo veo que en Perú la divulgación aumenta y esto va a hacer que se despierten intereses de todo tipo y todos los intereses son buenos. En ciencias, si tú te interesas por física, biología, química aplicada, química teórica, biología no sé, de extraterrestres quizás, todo sirve, todo es ciencia, todo es conocimiento. Y entonces la divulgación, el intercambio siempre es muy bueno y es algo que está aumentando. Y esto es, bueno, es eso. Bueno, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y bueno, esperamos contar contigo para una nueva secuencia quizá. Sí. Y espero que sea pronto. Bueno, chicos, estamos presentándonos ya para la próxima secuencia. Estén al tanto de nuestras redes y bueno, aquí les va a aparecer por donde nos pueden seguir y también por aquí las redes de Renato. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta esta parte del video y bueno, como les dije, síganos y bueno, vamos a tener ahí más novedades. Como siempre ustedes estén atentos y ahí van a poder ver por hacer y bueno, un placer contar contigo. No, igual, gracias a ustedes por invitarme. En su primera vez entrevistando. Gracias. Gracias a ti, Renato. Y esperamos contar contigo en otra oportunidad. Sí, de hecho que sí. Y espero que les vaya bien, ¿no? Entrevistando gente, así en lugares aleatorios. Vamos a intentarlo. Gracias.